Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El iceberg del fascismo. ¿Sabías que el fascismo es mucho más que una simple ideología política? Es como un iceberg. La punta es visible, pero debajo hay mucho más que no se ve a simple vista. En este vídeo vamos a explorar las capas ocultas del fascismo y entender por qué es tan peligroso. Comencemos. El Estado italiano intervino en la economía durante la Gran Guerra, favoreciendo la concentración industrial y controlando sectores como química, siderurgia y automóviles. El ejército también tuvo un papel importante. El baño de sangre. Esta frase se refiere a los italianos, que en ese momento eran soldados y algunos campesinos, que por primera vez en su vida habían tenido que pagar impuestos. Donde algunos intelectuales en su momento como Gabriele D'Annunzio fueron de los primeros en difundir los enfrentamientos a favor de la intervención. Entonces la frase baño de sangre se refiere en resumen a una representación de la guerra y los impuestos en ese tiempo según los italianos, hasta la llegada de los estadounidenses que conllevó al fin del Reino de Italia y la República Social Italiana. Pero ese punto lo hablaremos más adelante. La retaguardia. Esto se refiere a las consecuencias psicológicas ocurridas por el hecho de haber sido derrotados en la guerra, donde hubo una gran desmotivación de las tropas y la brigada italiana. Los veteranos y la memoria del conflicto. Esto se refiere en resumen, a las personas que participaron en una guerra pasada en Italia donde, se había ganado la guerra pero se había perdido la paz. Por supuesto esto conllevó a recordar épocas oscuras donde se hacían cosas terribles con grupos como los socialistas pacifistas. O el terrible decreto de 1918. La crisis del Estado liberal. Esto se basa en una separación de los gobernantes, de la parte liberal, que afectó a los parlamentos, los ministros, y un poco a la clase burguesa. Debido a que la guerra llevó a una disgregación. Esto llevó a que los primeros 15 años de ese siglo haya habido una estabilidad, que llevó a la creación de grupos socialistas o marxistas que existen hasta el día de hoy. Gobiernos débiles. Esto se refiere al puesto anterior, ya que con la creación de estos partidos, se le uniría Benito Mussolini que solo un año después, 1919 abandonaría el PSI, para posteriormente crear el Partido Comunista de Italia. Que a su vez involuntariamente crearía, el Partido Popular Italiano. Lo que haría ganar al Partido Comunista. Que dejaría de oposición al PSI. Hacer como en Rusia. Esto se basa en que en el año de 1917, hubo varias protestas en Italia a base de la mala calidad de vida, que llevó a la pérdida popular de partidos liberales tradicionales. Que debido a la Revolución de Octubre en Rusia, que terminaría creando la Unión Soviética. Estas personas se vieron motivadas a hacer una revolución similar en Italia, pero esta no se llevó a cabo debido a que estas personas socialistas eran pacifistas. El bienio rojo. Esto es similar al puesto anterior, con la diferencia que este sí tuvo algunas víctimas. Debido al intento de hacer una revolución de corte socialista, después de lo ocurrido se extendieron otras protestas que buscaban derechos a los trabajadores entre los que estaban como ejemplo la jornada de 8 horas, la defensa de los salarios, etc. Esta huelga se llevó a cabo en una gran fábrica ubicada en Turín, Italia. Pero esta huelga, como se ha de esperar, fracasó y terminó entre marzo y abril de 1920. Esta huelga trajo algunos problemas como, ralentizar el trabajo en algunas fábricas y que varias fábricas fueran ocupadas por estas huelgas. Por suerte esto terminó con un final feliz, puesto que por suerte se logró reconocer todo lo que estos trabajadores pedían, como sus salarios, o sus jornadas de 8 horas. Nacen los fascios del combate. Esto fue un recorrido que hizo Benito Mussolini en Italia. En donde se demostró que en él es momento personaje singular de carácter marxista y neutral. Pasó a ser un hombre que hablaba de intervencionismo del Estado en la economía, de la cuestión republicana, o hasta del voto de las mujeres. Este fue el primer ascenso de Mussolini para volverse una persona reconocida en Italia y unos años después. En dictador. Los escuadristas y los RAS.
Hubo un grupo de exnacionalistas, que eran estudiantes, hijos de aristócratas, que estaban dispuestos a atacar las órdenes de sus jefes. Este era el grupo. Entonces, ¿quiénes eran los ras? Este era un término que se le designaba en Etiopía y en Eritrea a los hombres feudales. Los fascistas en el Parlamento. A mediados del siglo XX, hubo un crecimiento del movimiento fascista, lo que llevó a posteriormente que este partido ganara las elecciones, que sería trascendental para luego un cambio en el Congreso, que le daría el poder total a este partido. Las dos caras de Mussolini. Mussolini era una persona con una conducta dictada por precisos cálculos políticos. Él, por ejemplo, tenía enfrentamientos con el dirigente del partido de la clase dirigente liberal, pero a veces corregía sus declaraciones. Por eso a menudo le decían Jano Bifronte, debido a su hipocresía en cómo actuaba, ya que era republicano pero a su vez era simpatizante de la derecha monárquica, junto con sus pactos pacifistas con los socialistas. La creación del PNF. Este fue un paso hacia la normalización del movimiento en su transformación, en el partido. El Congreso celebró en el Augusteo de Roma en noviembre de 1921, donde Mussolini logró concentrar los poderes. Esta fue una celebración dada por la creación del PNF. Un peligroso vacío de poder. Tras el fracaso proyecto de involucrar los fascistas en un gobierno de coalición, más tarde llegaría un pacto de pacificación entre fascistas y socialistas. Esto llevó en el gobierno de Bonomi, amnistiar a evasores de impuestos sobre los beneficios de la guerra, lo que asustó a los ahorradores y a los industriales. Y poco tiempo después habría un nuevo gobierno que fue el de Giolitti, que duró solo de febrero a julio, que se basó en un equilibrio bastante precario. Este mismo se había negado a anexionar el movimiento fascista. Los fascistas restablecen el orden. En un año, las fuerzas del fascismo se habían duplicado, cada día era más explícito el apoyo a las escuadras por parte de las clases medias. Esto era una difusa hostilidad contra los conflictos producidos por los trabajadores organizados. Esto fue el primer paso para la derrota en la huelga de mayo, mientras Mussolini vetaba a gobiernos antifascistas o que incorporasen socialistas. Los populares se oponían a la vuelta de Giolitti, el Partido Socialista y Anarquista. Tras un ultimátum al segundo gobierno de facto, que apenas acababa de tomar posesión de su cargo, las mismas escuadras pasaron a ponerle un fin a las huelgas para de una vez por todas, darle una pasidad al gobierno. Esto dio paso a dar una acción para restablecer el orden. Los acontecimientos se precipitan. Aunque los fascistas ya habían hecho circular la idea de marchar sobre Roma, también los fascistas habían realizado varios ensayos generales de la marcha. En la reunión de agosto del Comité Central del PNF se había esbozado el proyecto de crear una organización. Esto supuso para de Bono acatar el dictamen del Consejo de Disciplina del Ministerio de Guerra, que le surgió que dimitiera temporalmente el ejército. A principios del mes estallaron nuevos incidentes en Trentino. Luigi Credaro fue el culpable de haber adoptado una política respetuosa con la minoría alemana. Este supuesto error de Luigi Credaro dio paso a una nueva política fuertemente xenófoba. La Asamblea de Nápoles. Esto va sobre Italo Balbo, que en su juventud, en su diario escribió que la decisión de pasar a la revolución se tomó en Nápoles el 24 de octubre, en una masiva asamblea pública. La marcha y el encargo de Mussolini. Mientras las columnas de camisas negras se ponían en marcha. Conforme se acercaban a la capital, los fascistas se iban apoderando, sin encontrar prácticamente resistencia, de oficinas de correos y telégrafos, de gran utilidad, dadas las dificultades de comunicación entre Mussolini y los jefes de escuadra. Hay que señalar que ni los partidos de izquierda ni los sindicatos intentaron oponerse a la marcha, excepto una llamada no escuchada del PCI a la huelga general. Se anunciaría mediante carteles por las calles de la capital. Mussolini llegó a Roma en un auto y tras descansar en un hotel, se presentó ante el soberano vestido con la camisa negra para recibir de este el encargo de formar el nuevo gobierno. Mussolini formalmente dijo: pido perdón a vuestra majestad por tener que presentarme con la camisa negra puesta, de la vuelta de batalla, afortunadamente incruenta, que se ha tenido que librar.
traigo a vuestra majestad la Italia de Vittorio Veneto, de nuevo consagrada por la victoria, y soy el fiel siervo de vuestra majestad. Un gobierno de coalición. Mientras el gobierno de Mussolini se formaba en 1922. Las columnas y los escuadristas se encontraban en Roma para celebrar su supuesto triunfo, a su vez celebrando donde el rey. Esto hizo que la llegada del fascismo fuera legal, ya que habían llegado de forma democrática. Ya con todo hecho, Mussolini solo contaba solamente con 35 diputados, por lo que se vio favorecido por una situación coyuntural para poder verse favorecido a la hora de votar, en la que se combinaban las escuadras. La conformidad de la clase media y el apoyo de poderes institucionales y sociales influyentes. Era hora de dirigir el país mediante una amplia coalición del arco parlamentario, compuesto por fascistas, nacionalistas, populares, democráticos sociales, etc. Pero la pregunta es, ¿era un simple gobierno de coalición? No. El gobierno directamente no hizo casi nada para formar toda esa lista de ministerios, sino directamente a las personas. Además de la presidencia del gobierno. El campamento de los manípulos. En uno de los primeros discursos de Mussolini, él mismo expuso un personal y dramático cuadro verídico de los acontecimientos de octubre. Mussolini dijo: podría ser de esta aula sorda y triste un campamento de manípulos. Podría trancar el parlamento y hacer un gobierno exclusivamente de fascistas. Podría, pero no he querido, al menos por esta vez. Ya con ese discurso bastante amenazante, ya sabrán cómo terminó esa aula. La reforma de la administración llevada a cabo durante el gobierno de Mussolini en Italia. En 1922, el gobierno recibió del Parlamento plenos poderes para reorganizar el sistema tributario, cambiar las funciones del Estado, reorganizar los centros públicos y las instituciones, hacer más ágiles las funciones y disminuir los gastos. Esto significó en la práctica la eliminación de muchas de las funciones del Parlamento y permitió al gobierno elaborar disposiciones legislativas en lo económico, financiero y administrativo, dirigidas a acentuar los rasgos autoritarios del Estado. A finales de 1923, el ministro de Stefani llevó a cabo una reforma administrativa que introdujo elementos fascistas en la administración y despidió a los funcionarios públicos sobrantes o incompetentes. Esto fue una muestra más del control del gobierno fascista sobre la administración pública y su voluntad de imponer su ideología en todas las áreas de la sociedad. El doble Estado en el gobierno de Mussolini en Italia. Después de obtener plenos poderes, el gobierno Mussolini no solo adoptó disposiciones administrativas, sino que también construyó un conjunto de aparatos que permitían la integración del partido en el Estado y la creación de una red de poderes paralela a la tradicional. Esta política fue eficazmente sintetizada en la expresión doble Estado, que tenía su cara manifiesta en la milicia y la oculta en el Gran Consejo del Fascismo. El Gran Consejo del Fascismo era un órgano colegiado que se reunió una vez al mes y estaba compuesto por los ministros fascistas y los subsecretarios. La fundación del Gran Consejo del Fascismo se decidió a finales de 1922 y su formación no se constitucionalizó hasta 1928. Este órgano era esencialmente una forma de controlar al partido y al Estado al mismo tiempo y de crear una especie de Estado dentro del Estado. La fusión con los nacionalistas. La fusión entre el PNF y la Asociación Nacionalista en 1923, que proporcionó al partido fascista cuadros intelectuales y profesionales que antes no tenía. A pesar de su reducido número, los nacionalistas tuvieron una gran influencia en la ideología y la legislación fascista, y Federzoni y Rocco fueron clave en el fortalecimiento del poder del fascismo. Sin embargo, la fusión no logró eliminar las diferentes facciones dentro del PNF y, de hecho, estas surgieron con mayor fuerza. El papel del Estado como educador durante el régimen fascista italiano en los años 20. En 1923, el ministro de Instrucción Pública, Giovan Gentile, presentó una reforma de la escuela que tenía un enfoque autoritario y coherente con los principios pedagógicos del actualismo gentiliano. El objetivo era que el Estado educador demostrara su poder en la escuela y luego en la sociedad.
Para lograr esto, se reorganizó la estructura escolar en un sentido estrictamente jerárquico, y todas las decisiones pedagógicas e ideológicas se dirigieron hacia una escuela anticientífica. Se dio absoluta preeminencia a la instrucción clásica. Esto fue presentado como la reforma más fascista de todas y tuvo una gran influencia en la ideología y legislación fascista. Es fascinante cómo el régimen fascista italiano utilizó la educación como herramienta para imponer su ideología. La reforma electoral en Italia en 1923. En noviembre de ese año, el subsecretario de la presidencia del gobierno, Giuseppe Arbo, elaboró una reforma electoral que reemplazó el sistema proporcional por uno mayoritario. Esto permitió que la coalición gobernante obtuviera más de 2/3 de los escaños, dejando el resto a las distintas listas. La reforma electoral fue apoyada por los populares defensores del sistema proporcional, aunque la ley Acerbo, que salió del partido, mostró las divisiones dentro del partido. Mussolini también tenía una relación directa con el Vaticano y adoptaba compromisos que buscaban marginar a los partidos de oposición. Una vez aprobada la ley electoral, se eligieron los miembros de la Cámara. Esta reforma tuvo un gran impacto en la política italiana y allanó el camino para el establecimiento del régimen fascista. Es fascinante cómo los cambios en la ley electoral pueden tener un impacto tan significativo en la política y la historia de un país. En 1924, en las elecciones de Italia, se presentó una lista que incluía fascistas, liberales, populares y veteranos de guerra. Hubo violencia y agresiones durante la campaña electoral. Después de las elecciones, se estableció una prima por mayoría y el PNF obtuvo la mayoría de los escaños en la Cámara. Esto llevó a la normalización del régimen fascista. Además, en este contexto, ocurrió el asesinato del diputado Matteotti, que criticaba al gobierno. El asesinato fue condenado por muchos, pero Mussolini se negó a tomar medidas drásticas y esto llevó a un aumento del autoritarismo. En 1924, el secuestro y asesinato del político socialista Giacomo Matteotti por parte de miembros del partido fascista desencadenó una crisis política en Italia. A pesar de esto, Mussolini logró mantenerse en el poder cerrando la Cámara para evitar la oposición y obteniendo un voto de confianza de los senadores. Sin embargo, el cierre de la Cámara generó protestas y llevó a la creación del diario Il Popolo di Roma y del periódico L'Aventino, que se convirtió en un importante punto de encuentro para la oposición antifascista. En la década de 1920. Durante ese tiempo, la oposición al régimen fascista liderado por Mussolini fue duramente reprimida, con los partidos y personalidades antifascistas luchando por ser escuchados. A pesar del apoyo inicial de algunas logias masónicas, el gobierno fascista las prohibió en 1923 y la represión contra la oposición se intensificó, incluyendo ataques violentos y asesinatos de figuras prominentes como Piero Gobetti y Giovanni Amendola. Solo algunos intelectuales, como Benedetto Croce, lograron hacerse escuchar con publicaciones como el Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. La modificación del orden constitucional en Italia durante la década de 1920. El régimen fascista lanzó un proyecto de reforma constitucional en agosto de 1924 con el nombramiento de una comisión de 15 miembros, más tarde aumentada a 18, liderada por Gentile. En julio de 1925, la comisión presentó algunas propuestas a Mussolini para reforzar el poder ejecutivo y para organizar sindicatos y corporaciones. Sin embargo, estas propuestas fueron en gran parte ignoradas. La ley del 24 de diciembre de 1925, que otorgaba mayor poder al jefe del gobierno, fue de gran importancia. A partir de entonces, el jefe del gobierno ya no era visto como un primus inter pares. Manténganse al tanto para conocer más sobre los cambios políticos que tuvieron lugar en Italia durante este tiempo. Las leyes fascistísimas que se introdujeron en Italia en la década de 1920. Estas leyes fueron creadas para defender el nuevo orden fascista y la reforma constitucional, y cambiaron drásticamente la naturaleza del gobierno italiano. Con estas leyes, el gobierno de Mussolini se volvió aún más autoritario y policial, y la oposición fue duramente reprimida.
Estas leyes incluían medidas como la eliminación de la libertad de prensa y la creación de tribunales especiales para juzgar a los disidentes. La ley del 24 de diciembre de 1925 otorgó al jefe del gobierno poderes casi ilimitados, convirtiéndolo en un dictador absoluto. Estas leyes tuvieron un impacto duradero en Italia y ayudaron a consolidar el control del régimen fascista sobre el país. La represión del antifascismo en la Italia de la década de 1920. Durante ese tiempo, el régimen fascista liderado por Mussolini reprimió duramente a la oposición, incluyendo a figuras prominentes como Filippo Turati y Carlo Rosselli. La obra, una organización policial secreta creada en 1927, tenía una amplia red de informantes y espías para controlar la actividad antifascista tanto en Italia como en el extranjero. La obra era conocida por su presión y chantaje en los enfrentamientos con los líderes antifascistas. La oposición antifascista luchó por hacerse escuchar en contra del régimen, pero su represión fue implacable. La política sindical en la Italia fascista. Después del pacto del Palazzo Chigi en 1923, la Confederación Fascista y Confindustria llegaron a un acuerdo para ser los únicos representantes de los trabajadores y empresarios. La Ley de Disciplina Jurídica de las Relaciones de Trabajo en 1926 acabó con la libertad sindical y permitió al régimen fascista controlar las organizaciones sindicales y el mundo laboral. Esta política sindical fue una parte importante de la transformación del Estado para convertirlo en autoritario. La Batalla del Trigo. La Batalla del Trigo fue una campaña promovida por Mussolini en 1925 para aumentar la producción nacional de trigo y reducir la dependencia de Italia de las importaciones de alimentos. El objetivo era alcanzar la autosuficiencia alimentaria y reducir la inflación. El gobierno fascista impuso cuotas obligatorias de producción de trigo para los agricultores y estableció una brigada especial para confiscar el trigo excedente que se guardaba para la venta privada. Los agricultores que no cumplían con las cuotas eran multados o encarcelados. La campaña fue apoyada por el Partido Nacional Fascista y la prensa controlada por el régimen. El gobierno incluso llegó a organizar desfiles y eventos públicos para promover la campaña y la imagen del Duce como líder nacional. Sin embargo, la batalla del trigo no fue tan exitosa como se esperaba, ya que la producción no aumentó tanto como se esperaba y la calidad del trigo producido era baja. Además, la campaña causó una gran agitación social y resentimiento hacia el régimen fascista. En resumen, la batalla del trigo fue un intento del régimen fascista italiano de aumentar la producción de trigo y reducir la dependencia de las importaciones de alimentos, pero fue controvertida y tuvo consecuencias negativas en la economía y la sociedad. La vuelta al proteccionismo y la cuota 90. En 1926, el ministro de Stefani presentó su dimisión y fue reemplazado por Giuseppe Volpi, un magnate industrial y representante directo de los intereses de Confindustria. Volpi consiguió un importante préstamo de Estados Unidos y el cambio fue radical. Abandonó el liberalismo anterior e impulsó una política proteccionista favorable a las grandes empresas. Esta política fue acertadamente definida como la privatización de los sectores clave de la economía y se estableció la llamada cuota 90, que limitaba la importación de bienes extranjeros a un 90% de las importaciones totales. Esta medida favoreció a la industria italiana, pero también aumentó los precios de los bienes importados, afectando negativamente a los consumidores italianos. ¿Qué opinan ustedes sobre el proteccionismo en la economía? Déjenme sus comentarios abajo y no se olviden de suscribirse para más contenido como este. La constitucionalización del Gran Consejo del Fascismo y su papel en la transformación del orden constitucional del Estado italiano en la década de 1920. En 1928, el Gran Consejo del Fascismo se convirtió en un órgano del Estado con funciones consultivas sobre temas de interés constitucional. Además, se le confiaron poderes deliberativos sobre la composición de las listas electorales. A pesar de su papel consultivo, su papel como órgano del Estado continuó creciendo en importancia. Esta transformación del orden constitucional del Estado fue parte del proceso de construcción del Estado fascista, que buscaba consolidar el poder del régimen y controlar todos los aspectos de la vida política y social en Italia.
El Tratado de Letrán, un acuerdo histórico entre el gobierno italiano de Mussolini y la Iglesia Católica. Este tratado marcó el final de una larga disputa conocida como la Cuestión Romana y puso fin al Estado laico en Italia. En 1929, Mussolini y el cardenal Pietro Gasparri firmaron el Tratado de Letrán, lo que permitió que la Iglesia Católica fuera reconocida como un Estado independiente y soberano, dando origen oficialmente al Estado de la Ciudad del Vaticano. A cambio, la Iglesia recibió una indemnización de 750 millones de liras para compensar las pérdidas territoriales sufridas. Este acuerdo fue un gran impulso para el régimen de Mussolini, ya que le permitió fortalecer su posición política y obtener el apoyo de la Iglesia Católica. Además, el gobierno italiano concedió una serie de reformas a la Iglesia, incluyendo la liquidación del PI, la reforma gentile, la salvación de la Banca de Roma y el reconocimiento de la Universidad Católica de Milán. El corporativismo, una ideología y realidad que ha tenido un gran impacto en la política y economía de algunos países. El corporativismo se originó en la Italia fascista de Mussolini en la década de 1920, como una respuesta a las crecientes tensiones entre los trabajadores y los empresarios. Básicamente, esta ideología promueve la organización de la sociedad en función de las corporaciones, que son grupos de trabajo y empleadores que se agrupan para gestionar los intereses comunes. El objetivo del corporativismo es conciliar los intereses de las diferentes clases sociales y evitar los conflictos. Para ello, se establecen funciones directivas que controlan y disciplinan las acciones de las corporaciones, con el fin de alcanzar una gestión más eficiente y equitativa. En la práctica, el corporativismo ha sido aplicado de diferentes maneras en distintos países. En algunos casos, como en la Italia de Mussolini, se ha utilizado para establecer un control estatal totalitario. En otros casos, como en la España de Franco, se ha utilizado para crear un modelo de economía mixta, que combina elementos del capitalismo y el socialismo. En cualquier caso, el corporativismo ha generado un intenso debate en torno a su validez como modelo político y económico. Mientras que algunos defienden sus ventajas en términos de equidad y estabilidad social, otros lo ven como una forma de coartar la libertad individual y empresarial. El fascismo es un movimiento político y social que ha tenido un impacto significativo en la historia del mundo, especialmente en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Se caracteriza por una ideología autoritaria, nacionalista y antidemocrática, que pone el bienestar del Estado y la nación por encima de los derechos y libertades individuales. Los regímenes fascistas que surgieron promovieron políticas de exclusión y persecución de minorías, censura y control de la prensa, militarismo y represión violenta de la oposición política. Además, el fascismo ha dejado un legado en la cultura y la sociedad en general, especialmente en la estética y la propaganda. Es importante entender las causas y consecuencias del fascismo para evitar su resurgimiento y luchar por una sociedad más justa y democrática. La lucha contra el fascismo es una tarea de todos, y es esencial reconocer las señales y los peligros del fascismo en cualquier época. En este vídeo hemos explorado algunos de los aspectos más importantes del fascismo, pero este es solo el comienzo. Hay mucho más que aprender y discutir sobre este tema, especialmente en el contexto de los desafíos políticos y sociales que enfrentamos hoy en día. Espero que este vídeo haya sido útil para entender mejor el fascismo y su impacto en la historia del mundo. Gracias por ver, y no olviden de estar alerta de la siguiente parte de este interesante viaje en el iceberg del fascismo. In der Heimat wohnt ein kleines Mägdelein, und das heißt Erika. Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein und mein Glück, Erika. Wenn das Heidekraut rot-lila blüht,